need your space, then pull me close. Raro, qué raro. Bueno, como les decía, mi canal de YouTube va a estar todos los videos grabados de Zoom que va a estar. ¿Por qué? Porque si lo guardo, lo subo en el Classroom, va a ocupar espacio, mucho espacio, y tal vez se llene mi memoria y tenga que borrar así algunos videos y así no es que, ¿no? También hay casos que uno entra a Classroom para ver un video y es lento, está entrecortado, etcétera. Entonces, la mejor opción es el YouTube, ¿no? Ya les voy a estar pasando el link del, del YouTube y del Classroom para material, esto, ¿no? Em, tareas. Las tareas van a ser, eh, voy a poner un tiempo límite, ¿no? Digamos, yo en la noche les mando el, la tarea uno, va a ser hasta el domingo, hasta el otro domingo, ¿no? Ya que, ya que es más tiempo, ¿no? Para ustedes, porque tienen cosas que hacer en su unidad educativa, tal vez una kermés, el año deportivo, lo que sea que se les ocurra en la unidad educativa, es así, ¿no? También, porque también puede ver que mala señal que tengan, no esté dando bien el internet, y así que tiempito les voy a dar, ¿no? Tampoco les voy a cortar de ese tiempo límite, ¿no? Van a poder seguir haciendo, pero ya con menos puntaje, ¿no? Van a seguir haciendo las tareas, ¿no? No hay problema en eso. Eh, yo cada terminamos de la sesión, yo voy a capturar la pantalla para así tener una lista de quienes entran a clases y quienes no entran a clase, ¿no? Y bueno, vamos a verlo, el contenido que vamos a llevar durante todos estos sábados. Muy bien. Un momentito, por favor.
Bueno, mil perdones. Ya. Bueno, entonces sean bienvenidos al diplomado en inteligencia artificial aplicada a la educación. Vamos a ver el contenido de todos los sábados que vamos a pasar, ¿no? Si por ahí notan algo en la pantalla, cuando comparta, algo raro que no se parece a Windows, es que estoy usando otro sistema operativo que no es Windows, es Linux en este caso, ¿no? Y eh, bueno, como soy desarrollador, eh, mm, para desarrollar preferible es Linux, ¿no? Porque se maneja con puro comandos, etcétera, ¿no? Eso es más que todo, ¿no? Eso. Y si quieren bueno, les explico, no hay problema, les puedo explicar, ¿no? Para que sepan un poco lo que es este sistema operativo, ¿no? Ya, ya, eh, va, ya. Ya, uy, ya. Les voy a compartir la pantalla, no se preocupen, ¿no? Y si notan también que es distinto y el Word que tengo que uso, no, no se van a asustar, es lo mismo, ¿no? Este no es el típico Microsoft PowerPoint, ¿no? Aquí se llama Libre eh, Impress, algo así, ¿no? Es un paquete de LibreOffice, o sea, eh, como no es un sistema de pago, sistema operativo es más libre. Por eso es libre, ¿no? Eh, Todo lo que es respecto a Windows, a Microsoft, es de código privado, ¿no? No van a encontrar lo que es acá en Linux, no van a encontrar lo que es Microsoft, Office, Adobe, ¿no? Los sistemas, ¿no? De Photoshop, Illustrator, ¿no? Es distinto la temática aquí. Vale, empecemos.
Vamos a empezar. Bien, muy bien. Contenido a llevar es, eh, bueno, se ha movido un poco, la letra se ha recorrido, ¿no? Es porque no mantiene lo que es en la nube y al descargar no mantiene, ¿no? Se desconfigura eso. Pero como en primer lugar, vamos a ver lo que es inteligencia artificial y su aplicación en la educación. Después vamos a ver el ChatGPT, herramientas de IA para procesar el lenguaje, ¿no? Tercero, vamos a ver lo que es usos posibles de la inteligencia artificial en la educación. Cuarto, vamos a ver lo que es cómo comenzar a implementar la IA en los procesos educativos. Ya, perdón, ya, ya, cómo comenzar a implementar la inteligencia artificial en los procesos educativos. Vamos a ver más herramientas para el trabajo en el aula con la IA. Y, y por último, vamos a ver las experiencias de aprendizaje con la IA, ¿no? Ya, perdón, perdón. Ya. Mm, muy bien. Ya. Inteligencia artificial, vamos a ver ahora la inteligencia artificial y su aplicación en educación. IA simbólica. La IA más extendida actualmente se basa en el aprendizaje a partir de las preguntas y sugerencias que realiza.
a los humanos ante los retos que presenta los diferentes procesos. La automatización completa solo es posible en procesos muy sencillos, generalmente eh, de poco valor añadido, ¿no? O sea, todo proceso que sufre la tecnología o en general tiene una tasa de error, ¿no? Todo tiene una tasa de error al principio, ¿no? O sea, no es tan notorio la tasa de error porque se reduce al pasar de los tiempos hasta que se vuelve, perfecta, ¿no? Y así pasa con la inteligencia artificial. O sea, se está volviendo ya más capaz para resolver cosas, eh, ¿no? Al principio la inteligencia artificial le costaba, ¿no? Harto, tenía una tasa de error enorme. Bueno, todavía se nota, pero no tanto como las otras veces, ¿no? Como las primeras veces, diré, ¿no? Y bueno, a ver, vamos a ver un pequeño video. Ahorita se los pongo, no se preocupen. Ahorita voy a compartirles la pantalla. Ujú. A ver, veremos, ¿no? En esta tecnología. Bienvenidos al 2026, el año en el que la inteligencia artificial podría cambiar la economía que conocemos para siempre. Y no es un título sensacionalista, es lo que opinan los expertos en esta tecnología. Definitivamente el 2026 va a ser un año donde la inteligencia artificial lo cambie todo en la economía, absolutamente todo. Un cambio que preocupa incluso a la Iglesia Católica. AI can process information quickly. Era el Papa León XIV que admite que la inteligencia artificial es más rápida que nosotros y nos aconseja a no dejar de hacer nuestro trabajo. Solamente tenemos dos opciones los humanos, o entender que esto no tiene reversa y acostumbrarnos al nuevo mundo económico, o tratar de ir en contra de esto. ¿Y a qué nuevo mundo económico deberíamos acostumbrarnos? Maybe it's 10, 20 years. Es Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, My prediction is that work will be optional. vaticinando que en 10 o 20 años trabajar podría ser opcional. Fuerte, ¿no? Yeah. Soy Ezequiel Daray y te invito a ser parte de esta investigación que haremos hoy en Plaza Frankfurt, porque lo que te vamos a contar puede cambiar la forma en que estudias o trabajas. La primera revolución industrial en el siglo XVIII lo cambió todo.
la composición de las ciudades, el nacimiento de nuevas clases sociales, los medios de transporte y también un nuevo sistema económico, el capitalismo. Pero la revolución de la que estamos siendo testigos llega 250 años después de aquella y avanza tan rápido que podría generar desempleo entre aquellos trabajadores que no logren adaptarse. Cuando se inventaron los computadores, se perdieron los trabajos que existían en las personas que escribían en máquina de escribir. Entonces esas cosas van a pasar. No va a ser fácil, yo no estoy diciendo que sea fácil. Escuchabas a Alberto Bernal, jefe de estrategias globales del fondo de inversión ESPI en Nueva York. Pero también el Fondo Monetario Internacional advierte lo mismo. El FMI estima que la IA afectará el 40% de los puestos de trabajo actuales o hasta el 60% en países desarrollados. En algunos casos mejorando la productividad de los trabajadores, pero en otros simplemente reemplazándolos. ¿Será opcional trabajar en el futuro como cree Elon Musk? Bueno, a miles de kilómetros de distancia en Buenos Aires, Matías Carlson, ingeniero especializado en inteligencia artificial. Hello everyone, thank you UNESCO and the AI for AI community for this opportunity. No comparte esta visión, pero atención, teme que la velocidad a la que se produce el cambio nos termine afectando. En lo único que sí estoy de acuerdo con Elon Musk es que durante esta brecha, que es tan rápido, mucho más rápido que todas las que conocimos hasta ahora, va a haber gente que quede temporalmente afuera o que quede permanentemente afuera. Esa brecha entre los que tienen el acceso a la tecnología y los que quedarán afuera también se dio en la revolución industrial. Pero en este caso hay dos diferencias sustanciales: la velocidad del cambio y el costo de acceder a la tecnología. Es una nueva revolución, te diría que muchísimo más grande que la revolución industrial, una revolución que va con velocidades mucho más exponenciales. Los seres humanos somos, en mayor o menor medida, aversos a cambiar. Que la profesión en la que nos hemos especializado durante décadas cambie radicalmente o simplemente deje de existir, nos genera terror. Pero no te asustes, porque no todo es tan negativo. Romper esta brecha está lo más cerca que estuvo nunca en otras revoluciones. O sea, es terrible, el costo de quedarse afuera es gigante, la barrera para entrar es muy baja. Esto no es una opinión, esto va a pasar. Pero ¿quiénes son los que se van a quedar afuera? Definitivamente quienes van a quedar muy afuera y donde se abre cada vez más la brecha es los que están fuera del mercado de inteligencia artificial, fuera del mercado digital, fuera de lo que nosotros llamamos quizás la alfabetización digital. Y aunque los jóvenes son los que suelen adaptarse más rápidamente a la tecnología, podrían ser los más afectados por la nueva realidad. Claramente los jóvenes que no están consiguiendo trabajo es un tema de importancia, de seguridad nacional y tema social muy importante. Los expertos creen que los trabajadores experimentados podrían utilizar la inteligencia artificial para ser mucho más productivos. Pero, ¿cómo van a ser los jóvenes para ganar experiencia si esos trabajos repetitivos que hemos hecho muchos en el comienzo de nuestras carreras, ahora los hace una máquina con mucha mayor eficiencia? Yo no veo lógica en que un joven se gaste $80,000, $100,000 al año estudiando en la Universidad de Columbia un grado de historia, un grado de antropología, un grado de mercadeo, cuando todas estas cosas las van a hacer muy seguramente o más fácilmente inteligencia artificial. Hay un consenso generalizado sobre que las profesiones más afectadas serán aquellas más repetitivas, las de recolección de información o de análisis de datos. Pensemos en el ascensorista en su momento, que lo único que hacía era levantar y bajar una palanca y que con un botón se lo pudo reemplazar. Y en este punto te estarás preguntando, ¿voy a ser yo el ascensorista al que van a reemplazar por un botón? Bueno, depende, porque no van a desaparecer todas las profesiones. No porque exista una máquina que hace rejas, por ejemplo, dejaron de existir los herreros. Los herreros siguen siendo necesarios. El herrero sigue existiendo, sí, pero tuvo que adaptarse a hacer una tarea diferente. Y tal vez no te hayas puesto a pensar que en el futuro próximo tú puedes ser no solo tu propio jefe, sino tu propia empresa, con la ayuda de la tecnología. Ya estamos empezando a ver que se habla de empresas de una sola persona
posibles empresas que valgan un 1 billion de una sola persona. Una sola persona que pagando una pequeña suscripción mensual y haciendo las preguntas correctas pueda tener acceso al conocimiento de abogados, contadores o analistas a un clic de distancia y en el teléfono móvil. Desde el punto de vista económico, el cambio ya se está viendo. Sin incrementar el número de trabajadores, se ha incrementado la producción. Esa es la máxima definición de la productividad. Y en este punto vale preguntarse, ¿será esta una revolución global o quedará encapsulada solo en países como Estados Unidos o China? El Fondo Monetario no tiene dudas. El impacto va a ser mayor en países desarrollados, en donde la adopción de la tecnología es mucho más rápida. Yo estoy convencido que esto va a pegar primero en el mundo desarrollado y poco a poco se va a ir filtrando dentro del resto del mundo, efectivamente. Pero si las economías más productivas del planeta experimentan un boom de productividad, la brecha entre los países desarrollados y el resto del mundo puede ser cada vez mayor. Bueno, podría no ser tan así. Escucha. Ahora no solamente tenemos todo el conocimiento de la humanidad en la palma de la mano, tenemos a quién preguntarle. Tenemos a quien preguntarle que nos puede decir perfectamente y nos puede guiar por ese laberinto de información que se generó. Un estudio de la consultora KPMG muestra que en los países emergentes el 72% de la población en promedio utiliza la inteligencia artificial. En nuestra región, en Latinoamérica, el índice latinoamericano de inteligencia artificial muestra que en países como Brasil, México, Argentina o Colombia están por encima del promedio mundial. Incluso en Colombia los avances están restringidos por las regulaciones, pese a que 7 de cada 10 colombianos encuestados es altamente consciente de los beneficios de la tecnología. Es decir, muchos países latinoamericanos tienen un índice de uso del IA mayor incluso que el de grandes potencias económicas. Pero entonces, ¿cuánta gente realmente utiliza la inteligencia artificial? El estudio de KPMG se aproximó a esta respuesta. Tras una amplia encuesta realizada en 47 países, concluyó que 2/3 de la gente usa la tecnología para trabajar, estudiar o para propósitos personales. Pero atención, la mitad de ellos admiten tener conocimientos muy limitados sobre su funcionamiento. Es decir, usamos la tecnología, pero no la dominamos. Una tecnología que está cambiando nuestras vidas y está revolucionando el mercado financiero. Las empresas tecnológicas son por mucho las más valoradas del mercado. Expertos como Ray Dalio advierte que el valor de las empresas tecnológicas se basa en una promesa de multiplicación de productividad, pero que aún no se ha verificado. Nvidia, el fabricante de chips más grande del mundo, es la empresa más valorada en todo el planeta. Sus ganancias se explotaron a partir de la llegada de ChatGPT y del auge de la IA a finales de 2022. En octubre de 2025 se convirtió en la primera compañía de la historia en superar los 5 billones de dólares de valor bursátil. A ver, más que el Producto Bruto de Alemania en todo el año. Hay un indicador para medir el valor de las empresas o de los índices bursátiles y surge de dividir el valor de la acción por las utilidades que le genera al inversor. Entonces Nvidia está a más o menos 46 veces utilidades. Quiere decir que se necesitan 46 años para recuperar la inversión inicial en la acción de Nvidia. Pero Ezequiel, cuando uno lo compara con el hecho de que una compañía como Walmart está muy cercano también, por encima de 40 veces utilidades, pues uno dice, si Walmart pues está en esa misma valoración, porque vamos a hablar de exceso de valoración de una compañía como Nvidia. Y un dato lo resume todo. Cada chip que Nvidia produce está vendido. Entonces, si uno ya tiene vendida toda la producción, pues ¿cuál es el riesgo? Desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, el 64% del crecimiento que experimentó el S&P 500, el índice de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, lo provocaron las conocidas como 7 magníficas, empresas ligadas a la tecnología. Pero a ver si te quedó claro, 7 compañías tecnológicas crecieron más que las otras 493 sumadas. Y Nvidia generó el 18% de todo ese crecimiento. Aquí mismo en la bolsa de Frankfurt,
las empresas más valoradas por los inversores no son ni las automotrices ni los laboratorios, sino SAP y Siemens, consorcios tecnológicos que participan en desarrollo de inteligencia artificial. Pero estos proyectos de IA requieren niveles de inversiones billonarias, por lo que no estamos exentos de que en este 2026 se produzca una enorme corrección de esos precios, o lo que es lo mismo, que se pinche la burbuja. Algo que ya ocurrió a principios de este siglo. ¿Recuerdas la revolución de Internet? Se armó una gran burbuja con las .com. Sin embargo, eso no impidió que Internet cambie a la humanidad para siempre. Este es el punto. Independientemente de lo que valgan las empresas, la inteligencia artificial va a cambiar nuestra vida para siempre. En esto, como vimos, coinciden todos los expertos. Pero ¿será un cambio positivo o traumático? Bueno, aquí no hay consenso y el resultado va a depender de muchos factores que hoy es difícil predecir. Soy Ezequiel Daray y esto fue Plaza Frankfurt y ahora me gustaría conocer tu historia. ¿Está cambiando la tecnología la forma en la que trabajas o estudias? ¿Te asusta lo vertiginoso que puede ser este cambio? Te leo en los comentarios. En muchos años miraremos hacia atrás y diremos, ese fue el momento en el que todo cambió. En 5 años, la inteligencia artificial estará literalmente en todo lo que hagamos. Antes que nada, como humanos, tenemos que entender que eso va a suceder. Muchos tecnólogos intentan resolver problemas humanos con tecnología, cuando lo que necesitamos son soluciones humanas. La pregunta más profunda es, ¿qué significa ser humano? ¿De qué seguiré estando orgulloso? Este momento me parece muy profundo, porque nos obliga a pensar como humanidad en qué es la conciencia, qué hace humanos a los humanos. Hay mucho en juego aquí, carreras profesionales, una cantidad increíble de dinero. ¿Quién decide cómo será el futuro? La carrera global por la supremacía en la era de la inteligencia artificial ha comenzado. Se trata de crecimiento económico, de influencia política, de poder, entre China, Estados Unidos y Europa. Entre los grandes grupos tecnológicos y las empresas emergentes que los desafían, quien quede atrás no tendrá una segunda oportunidad. Jonas Androulis es el fundador de una de las empresas de inteligencia artificial más influyentes de Europa. Con su ayuda, el continente podría convertirse en líder mundial en IA, con más independencia de Estados Unidos y China, y asegurar su prosperidad para el futuro. Este es un momento crucial para Europa. Última oportunidad, último juego. Si Europa puede construir por sí misma la tecnología, puede decidir cómo utilizarla de acuerdo con nuestros valores. Thomas Wolf es cofundador de Hugging Face, la plataforma más importante de inteligencia artificial de código abierto. Quiere evitar que una de las tecnologías más poderosas de la historia de la humanidad acabe en manos de unas pocas corporaciones. Necesitamos muchos actores, y no uno solo que sea el único poseedor de la IA. No queremos un futuro en el que una tecnología tan fundamental esté en manos de una sola empresa. En muchas películas, este es el comienzo de la distopía. Una empresa que lo controla todo. Han Xiao es un empresario chino de IA. Con su empresa Xina, busca el éxito tanto en el mercado occidental como en el chino. ¿Qué papel juegan las empresas chinas de IA en la carrera global? ¿Y cómo las utiliza el Partido Comunista para sus objetivos políticos?
ChatGPT o GPT-4 sirve básicamente como cerebro, y este cerebro no debería fabricarse en Estados Unidos. Esta es una de las preocupaciones del gobierno chino. La cultura de cada país y la forma en que ese país se gobierna terminarán reflejándose en este cerebro. Está bien claro que en los niveles más altos de liderazgo en Estados Unidos y China, la inteligencia artificial se considera fundamental para el futuro económico y militar. Hemos construido un sistema de política económica y financiera basado en el supuesto de que todo seguirá siendo así de cómodo. Compramos gas barato de Rusia, los estadounidenses nos cuidan y entonces no necesitamos gastar dinero en armamento y China es amigable. Nos hemos acomodado y hay que romper con esta comodidad ahora, sacudirla y decir, podemos pasar a la ofensiva de nuevo, salir a competir, crear condiciones competitivas aquí, asegurarnos de que las empresas geniales que tenemos crezcan y también puedan jugar en el mercado mundial. Claro que conviene. A finales de 2023, Robert Habeck logra avanzar un casillero en este juego de estrategia geopolítica. Aleph Alpha, una empresa alemana de inteligencia artificial, recibe inversiones por cerca de 500 millones de euros. Es una de las partidas financieras más grandes de Europa para esta tecnología. Y una señal, Europa puede producir actores internacionales de primer nivel en el campo de la IA. Jonas Androulis es el cofundador y CEO de Aleph Alpha. Se centra principalmente en los inversores de la industria alemana, Bosch, Schwarz, que incluye a los minoristas Lidl y Kaufland. Yo era radioaficionado, ensamblaba radios con un soldador y construía antenas. Y como mi padre también tenía computadoras en casa, pude empezar a programar y jugar con computadoras de muy pequeño. Cuando empezamos aún no existía el concepto de IA generativa. En ese momento OpenAI apenas era conocido. Éramos muy técnicos, logramos una innovación que definió una categoría. Éramos nerds, éramos investigadores. Y hubo situaciones en las que sentía que no estábamos a la altura de los desafíos y la cantidad de trabajo. Puedo responder correos electrónicos todas las noches hasta que me caigo del sofá por el cansancio, pero aún así hay cosas que descuido y que no quiero descuidar. Primavera de 2023. El panorama europeo de la IA es bastante solitario. Con su empresa emergente, Aleph Alpha, Jonas Androulis ha construido la única IA generativa que puede competir al más alto nivel internacional. Adquirió la experiencia necesaria trabajando para Apple como investigador de alto rango en IA. De pronto es uno de los aspirantes europeos en la carrera hacia la cima del mundo. Hoy simplemente no podemos dar abasto a toda esta avalancha de clientes y socios potenciales. La mayoría de las 30 empresas mejor cotizadas de Alemania nos han contactado. Y claro, muchas consultas, empresas medianas, prensa, eventos, muchísimo. Es como una explosión cámbrica que provoca una cantidad increíble de cosas nuevas y creativas. Somos el único europeo de esta magnitud que está en carrera. Fue algo fascinante. ¿Tenemos nosotros algo parecido en OpenAI? Sí, lo tenemos. Y hasta quizá más cool. Lo que debería generar más preocupación en la Unión Europea es por qué no hay más empresas locales creciendo y escalando. Muchas compañías y fundadores de empresas emergentes van a Estados Unidos. El acceso al capital es en verdad uno de los mayores desafíos. Si ves, lo que hacíamos es tecnología básica. Lo que necesito es un grupo selecto de investigadores brillantes. Luego necesito dinero.
Más dinero del que obtiene normalmente una empresa emergente alemana. Mientras tanto, miles de millones están en juego. Y hacen falta socios que ayuden. Una ayuda que el dinero tampoco puede comprar. OpenAI no solo está recibiendo $10,000 millones de Microsoft, sino también un apoyo increíble para incorporar esta tecnología a todos los productos y plataformas de Microsoft. En este momento, Aleph Alpha tiene 60 empleados en varias sedes. La mayoría se encuentra en Heidelberg, donde se encuentra la sede de la empresa. A diferencia de OpenAI, Andrews no quiere llegar con su IA a usuarios particulares, sino a la industria y a las administraciones públicas, pero son lentas y difíciles de convencer. Para Jonas Andrews, esto es un problema. Necesita proyectos piloto para demostrar que su tecnología funciona. Al pararse aquí, una persona virtual entabla un diálogo. Hola, puedo ayudarle a dónde quiere ir y luego... Vamos a continuar después con este documental, porque son bien interesantes. Hay varios documentales bien interesantes sobre inteligencia artificial, porque, por ejemplo, uno es que cuentan la historia de cómo un chico que no, que no, que perdió las piernas con la ayuda de con la ayuda de la tecnología, de la IA, pudieron reconstruirlo, o sea, construir y, y bueno, muy bien. Ya. Otro era, ok, un momento, por favor. Perdón, ya. Ya, vamos a continuar, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Como les decía antes del video, todo tiene una tasa de error, pero al pasar de los tiempos, años, eso se disminuye, ¿no? Hasta llegar a cero, digamos, a la perfección, ¿no? Porque, digamos, tú le decías algo al ChatGPT y te lo hacía una imagen con 6 dedos, bueno, 6 dedos, no captaba muy bien lo que decías, esto, ¿no? Era muy, muy,
inexperto, ¿no? Porque recién estaba de aprendizaje, la etapa de aprendizaje, ¿no? O sea, es como que eh, un niño empieza a rodar antes de poder gatear. Después de gatear, ya puede eh, subirse, agarrarse por las paredes para ya poder un poco caminar y así. Y así está la inteligencia artificial, ¿no? Y así está. Listo. Y este mito o dicho que los humanos nos van a reemplazar por la inteligencia artificial. No es así, ya que, eh, ya que si no aprendemos una inteligencia artificial o una herramienta, no podemos, ya no podemos continuar con nuestro avance, ¿no? Diario. Y ahí sí nos van a reemplazar, ¿no? Las personas, perdón. Eh, ¿No? A cambio, si, si sabemos algo de la inteligencia artificial, a menos al menos una herramienta, ahí sí, vamos a continuar con nuestros trabajos, ¿no? Porque ya es un requisito, ¿no? Saber, un requisito para eh, nuestro pénsul, o sea, nuestra hoja de vida tiene que tener eso, ¿no? Un apartado que diga herramientas de inteligencia artificial eh, y ahí, ¿no? Experto en tantos y listo, ¿no? Porque es ya un requisito para que las empresas nos contraten, ¿no? Y eso, si no sabemos, estamos chao. Pero si sabemos, eh, ya nos van a tomar en cuenta, ¿no? Eso es, ¿no? Ujú. Vamos a lo mejor bien. Listo. Mejor está aquí. Eh, no, parece que no. No, no. Ahora todo está con inteligencia artificial, ¿no? Eh, ahora podemos decir que todo ya está, ¿no? Nos ayuda en verdad. La verdad es que nos ayuda bastante la inteligencia artificial, ¿no?
Y vamos a ver. Mm, ya. En el, ¿en qué es lo que nos puede ayudar hoy la IA en el mundo del sheet metal? Nos va a ayudar en todo, ¿no? En general, ¿no? Todo. Automatizar trabajo, ¿no? En este caso es la chatarra, ¿no? Eh, o sea, va a clasificar lo que, eh, lo que ya es chatarra y lo que no. O sea, lo que todavía puede funcionar, ¿no? También va a detectar anomalías, ¿no? Esto nos va a funcionar en el área de medicina, ¿no? Nos detecta alguna cosa temprano, ¿no? Reparto de carga de trabajo. Esto es importante, ya que en todas las empresas, eh, bueno, acá o en Latinoamérica es todos hacen de todo, ¿no? O sea, el de sistemas que tendría que estar de soporte técnico, está en ventas o está en marketing, haciendo publicidades, ¿sí? ¿No? Y no es así, ¿no? Deben, debe haber un reparto de carga de trabajo, ya que eh, si hay, si hay ese orden, va a funcionar de maravilla el- la empresa, ¿no? Ya. Estos software inteligentes pueden trabajar tanto en el entorno cloud, que es nube, como en local. Si bien en la nube ofrece ventajas como más fácil de controlar y en consecuencia mayor seguridad, ¿no? Un acceso a datos sin precedentes, ¿no? Pues los entornos cloud o nube hacen posible crear volúmenes de datos mucho más grandes que los sistemas clásicos de almacenamiento en instalaciones físicas, ¿no? Eh, bueno, eso sí, en la nube, bien, bien puedes trabajar práctico, muy práctico, ¿no? En la nube, ya que en el local eh, está, está bien, pero ahí nomás ¿por qué? Se te puede llenar de virus tu computadora y bueno, el, el sistema que desarrollaste, chao, ¿no? Ya va a estar, ¿no? Porque ya va a estar contagiado igual, ¿no? Pero también esa es la desventaja de la nube igual, ¿no? En la nube también puede infectarlo, ¿no? Y así sucesivamente, pero no es
tan fuerte como en la computadora, ¿no? Porque en la nube tenemos estos, estos servicios que nos ofrecen tal hosting, otro hosting, ¿no? Nos ofrece ayuda de soporte técnico, ¿no? Y, eh, y es mejor, un poco más, es mucho mejor, diré, porque cada, cada, cada semana hacen una copia de seguridad para tener, para tener en caso de que, eh, no sé, ejemplo, hace tiempo, cuando estaba trabajando en una empresa de desarrollo de software, un cliente llamó que, que no puedo entrar a mi página, dice que tiene otras letras, está en chino y no se entiende y listo, ¿no? Y nosotros hemos verificado en el hosting y, y, y es verídico, ¿no? Hemos verificado todo, ¿no? Y resulta que hemos tratado de arreglar, pero más fácil es decirles, nos ocurrió por este tema, el cliente está llamando, enojado y así, ¿no? Y bueno, nos contestaron, nos pasaron una copia de seguridad y ya, ¿no? Los, lo restablecimos, página y listo, ¿no? No pasó nada. No pasó muy fuerte la desgracia, ¿no? Pero pasó, ¿no? Entonces, no es que se salva todos los documentos que estén en la nube, ¿no? Igual les llega virus, ¿no? Así que preferible sacar una copia de seguridad y ahí tenerlo guardado, ¿no? Y de vez en cuando actualizarlo, ¿no? Y así van a tener, ¿no? Muy bien. ¿Qué es una red neuronal? Una red neuronal es un método de la inteligencia artificial o IA que enseña a las computadoras a procesar datos de una manera que está inspirada en la forma en que la hace el cerebro humano, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace el- las neuronas artificiales, ¿no? Como nosotros, eh, eh, no, como nosotros, ¿no? Nos enseñan algo, nosotros practicamos y se nos graba ¿no? Y así. ¿Por qué son importantes las redes neuronales? O sea, las redes neuronales
pueden ayudar a las computadoras a tomar decisiones inteligentes con asistencia humana limitada, ¿no? Porque todavía necesita ser observado, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Porque había casos que se estaba saliendo de control la inteligencia artificial. Eh, Había un caso de que salieron las noticias de que un, un estudiante en un estudiante, creo que en Europa, ¿sí? Estaba haciendo inteligencia artificial, con inteligencia artificial su tarea y le respondió, no sé, creo que no sirves para el aprendizaje, no sé qué más le dijo. Y bueno, era todo un show, todo un tema, ¿no? Mm, Polémica por aquí, por allá, que había, creo, una demanda entre medio, todo un lío se armó ahí. ¿Y por qué? Porque la inteligencia artificial no es, no es todavía perfecta, no es todavía capaz de pensar por sí mismo, ¿no? No es nada de eso todavía, ¿no? Eh, hace eh, hacer generalización y sacar conclusiones. O sea, las redes neuronales pueden comprender datos no estructurados, eh, puede comprender datos no estructurados y hacer observaciones generales sin un entrenamiento explícito. Por ejemplo, puede reconocer que dos oraciones de entrada diferentes tienen un significado similar. Por ejemplo, puede explicarme cómo hacer el pago o también cómo puedo transferir dinero. Una red neuronal sabría que ambas oraciones significan lo mismo, ¿no? O sería capaz de reconocer en términos generales que Baxter Road es un lugar, pero que Baxter Smith es el nombre de una persona, ¿no? Eso tienen que reconocer. ¿Para qué se utilizan estas redes neuronales, entonces? ¿No? Las redes están presentes en varios casos de uso en muchos sectores, como los siguientes. Por ejemplo, los diagnósticos médicos mediante la clasificación de imágenes médicas, marketing orientado, orientado mediante el filtrado de redes sociales y el análisis de datos de comportamiento, ¿no? Predicciones financieras mediante el procesamiento de datos históricos de instrumentos financieros, ¿no? Eh, Previsión de la carga eléctrica y la demanda de energía, procesos y control de calidad e identificación de compuestos químicos, ¿no?
Vale, vamos a continuar. Él con otro video. Em, a ver. Hay algo que casi nadie se detiene a considerar cuando escucha la frase red neuronal. Dentro de ella no existe ni una sola neurona real. No hay tejido, no hay electricidad biológica, no hay una célula viva tomando decisiones. Lo que existe es una enorme cascada de números multiplicándose entre sí, ajustándose, corrigiéndose, hasta producir algo que se parece de manera asombrosa a comprender el mundo. Ese es el primer quiebre que hay que asimilar. El nombre es una metáfora tomada del cerebro, pero la máquina que reconoce tu rostro en una fotografía, la que traduce un idioma en segundos, la que genera una imagen a partir de una frase, no piensa como tú piensas. Y sin embargo funciona. Esa tensión entre la metáfora biológica y la realidad matemática que hay detrás es la puerta de entrada para entender uno de los inventos más influyentes de la historia reciente de la ciencia. Hoy casi todo lo que tocas en un día común pasa, en algún punto, por una red neuronal. El corrector de tu teléfono, el filtro que separa el correo basura, la aplicación que reconoce tu voz, el sistema que decide qué vídeo ver a continuación, el software que ayuda a un radiólogo a detectar una sombra sospechosa en una placa de tórax. La mayoría de las personas usa estas herramientas todos los días sin preguntarse qué hay detrás. Y es curioso, porque la idea central que las hace posibles no nació en un laboratorio de inteligencia artificial ni en una universidad de tecnología punta. Nació de un intento mucho más modesto y mucho más extraño de entender cómo piensa una neurona biológica. Corría el año 1943. Un neurofisiólogo, Warren McCulloch, y un joven matemático autodidacta, Walter Pitts, publicaron un artículo que hoy se considera fundacional. Su objetivo no era construir una máquina inteligente. Era mucho más humilde y al mismo tiempo mucho más ambicioso. Querían representar matemáticamente cómo una neurona biológica podía, en teoría, realizar operaciones lógicas. Propusieron un modelo extremadamente simplificado. Imagina un interruptor. Varias señales llegan hasta él y cada una aporta un pequeño valor. Si la suma de todas supera un determinado umbral, el interruptor se enciende. Si no, permanece apagado. Eso era en esencia la primera neurona artificial. Recibía señales, las sumaba, y si esa suma superaba cierto umbral, se activaba. Si no, permanecía en silencio. Encendido o apagado. Sí o no. Con ese mecanismo tan primitivo demostraron que se podían construir las operaciones lógicas básicas de las que depende toda la computación. Fue una idea que en su momento pasó relativamente inadvertida fuera de ciertos círculos académicos. Pero había plantado una semilla que tardaría décadas en germinar del todo. 15 años después, en 1958, un psicólogo llamado Frank Rosenblatt llevó esa idea a un terreno mucho más ambicioso. Construyó una máquina física, el perceptrón, capaz de aprender a distinguir patrones visuales simples a partir de ejemplos. No estaba programada con reglas explícitas para reconocer, por ejemplo, un triángulo. Aprendía ajustando la fuerza de sus conexiones internas cada vez que se equivocaba. La prensa de la época se entusiasmó de una manera que hoy resulta familiar.
Se habló de máquinas que caminarían, verían, escribirían y hasta serían conscientes de su propia existencia. La realidad, como suele ocurrir, era mucho más modesta que la promesa. 11 años más tarde, en 1969, dos investigadores del MIT, Marvin Minsky y Seymour Papert, publicaron un análisis matemático riguroso que mostró las limitaciones profundas del perceptrón simple. Había problemas de clasificación aparentemente triviales que esa arquitectura no podía resolver, sin importar cuánto se entrenara. El entusiasmo se apagó casi tan rápido como había surgido. La financiación se retiró. La idea de las redes neuronales artificiales entró en lo que hoy se conoce como un invierno de la inteligencia artificial, un largo periodo de escepticismo académico e industrial. Durante casi 2 décadas, trabajar en este campo era, para muchos investigadores, una apuesta arriesgada a la reputación profesional. Lo que reactivó el campo no fue una sola persona ni un solo momento, sino la consolidación, a mediados de los años 80, de un método capaz de resolver justamente el problema que había hundido al perceptrón. Ese método se llama retropropagación del error. Hasta ahora solo hemos visto la estructura de una red neuronal, capas, conexiones y neuronas artificiales. Pero eso, por sí solo, no explica nada. El verdadero secreto no está en cómo está construida, sino en cómo aprende. Y para entenderlo hay que descender, por fin, al mecanismo que hace funcionar una red neuronal moderna. Imagina una red no como un cerebro, sino como una serie de capas de compuertas conectadas entre sí. La primera capa recibe la información en bruto, los píxeles de una imagen, las ondas sonoras de una voz, las palabras de una frase convertidas en números. Cada una de esas entradas se conecta con la siguiente capa a través de un valor llamado peso. Ese peso es, en esencia, un número que indica cuánta importancia tiene esa conexión particular. Una neurona artificial en la capa siguiente suma todas las señales que recibe, cada una multiplicada por su peso correspondiente, le añade un valor de ajuste llamado sesgo, y pasa el resultado por una función matemática, llamada función de activación, que decide qué tan fuerte será la señal que se transmite hacia adelante. Este proceso se repite capa tras capa, hasta llegar a una salida final, una etiqueta, una palabra, una probabilidad, una decisión. Al principio, cuando una red neuronal se crea, todos esos pesos son prácticamente aleatorios. La red literalmente no sabe nada. Si le muestras la fotografía de un gato, es tan probable que diga gato como que diga avión o silla. Aquí es donde entra el verdadero corazón del aprendizaje automático, la parte que casi nunca se explica con claridad y que, sin embargo, es la que transforma un montón de números aleatorios en algo capaz de reconocer un rostro entre millones. Cuando la red se equivoca, ese error se mide con precisión matemática, comparando lo que la red predijo con lo que debería haber predicho. Ese error se convierte en una señal que viaja hacia atrás, capa por capa, desde la salida hacia la entrada. Y en cada conexión, en cada peso, ese algoritmo calcula una pregunta muy concreta. Si yo modificara ligeramente este número, ¿el error final aumentaría o disminuiría? Con esa información, ajusta el peso en la dirección que reduce el error. Ese proceso se repite, no una vez, sino millones de veces, con millones de ejemplos distintos. Cada repetición mueve los pesos un poquito más cerca de una configuración que comete menos errores. No hay comprensión en el sentido humano. Hay una búsqueda matemática, guiada por el error, dentro de un espacio de posibilidades tan vasto que resulta casi imposible de imaginar. Se le suele llamar descenso del gradiente, y es, en el fondo, una forma extremadamente paciente y extremadamente mecánica de aprender por prueba y corrección. Este mecanismo, que hoy suena casi intuitivo cuando se explica paso a paso, era computacionalmente inviable a gran escala con el hardware de los años 80 y 90. Se necesitaban enormes cantidades de datos etiquetados y una potencia de cálculo que simplemente no existía todavía. La pieza que faltaba llegó, de manera casi accidental, desde una industria que no tenía nada que ver con la inteligencia artificial, la de los videojuegos. Las tarjetas gráficas, diseñadas originalmente para renderizar escenas tridimensionales con miles de operaciones simultáneas, resultaron ser extraordinariamente eficientes para el tipo de cálculo masivo y paralelo que exige entrenar una red neuronal grande. En 2012, un equipo liderado por Alex Krizhevsky
Ilya Sutskever y Geoffrey Hinton, utilizó esa capacidad de cómputo para entrenar una red neuronal profunda, llamada AlexNet, en una competencia internacional de reconocimiento de imágenes. El salto en precisión frente a los métodos anteriores fue tan grande que sorprendió incluso a los especialistas del campo. Ese momento suele marcarse como el inicio real de la revolución del aprendizaje profundo tal como la conocemos hoy. A partir de ahí, la historia se acelera. Las redes se hicieron más profundas, con docenas y luego cientos de capas. Surgieron arquitecturas especializadas según el tipo de dato que debían procesar. Para imágenes, se popularizaron las redes convolucionales, inspiradas de manera aproximada en cómo el sistema visual detecta bordes, texturas y formas en niveles progresivamente más complejos, capa tras capa, hasta reconocer objetos completos. Para secuencias, como el texto o el audio, se usaron durante años redes recurrentes, diseñadas para conservar una especie de memoria interna de lo que habían procesado momentos antes, de modo que una palabra pudiera interpretarse a la luz de las que la precedían. Esas redes recurrentes funcionaban razonablemente bien con secuencias cortas, pero tendían a perder el hilo cuando la distancia entre una información relevante y el punto donde se necesitaba esa información crecía demasiado. Ese límite práctico fue, precisamente, uno de los problemas que impulsó la búsqueda de una arquitectura distinta. En 2017, un grupo de investigadores publicó esa arquitectura nueva, conocida como transformador, que introdujo un mecanismo llamado atención, capaz de evaluar qué partes de una secuencia de datos son relevantes entre sí, sin importar qué tan lejos estén una de otra dentro del texto o la señal analizada. Esa arquitectura es, hoy, la base de los grandes modelos de lenguaje capaces de mantener una conversación, escribir código o resumir un documento extenso. Pero volvamos un momento a algo que quedó pendiente. ¿Qué consecuencias reales tiene todo esto fuera de la teoría? Las hay, y son profundas. Vale la pena detenerse un instante en cómo llegan esos ejemplos a la red, porque no todos los sistemas aprenden de la misma manera. En el aprendizaje supervisado, cada ejemplo viene acompañado de una respuesta correcta conocida de antemano, como una fotografía junto a la etiqueta que indica qué contiene, y el error se mide comparando la predicción con esa respuesta. En el aprendizaje no supervisado, en cambio, no existe una etiqueta que indique lo correcto. La red simplemente busca regularidades y agrupamientos ocultos dentro de los datos, sin que nadie le diga de antemano qué debería encontrar. Y existe un tercer enfoque, el aprendizaje por refuerzo, en el que un sistema aprende a través de la interacción con un entorno, recibiendo señales de recompensa o penalización según el resultado de sus acciones, de forma parecida a cómo un organismo ajusta su comportamiento según las consecuencias que experimenta. Estos tres enfoques no son excluyentes, y muchos de los sistemas más avanzados combinan elementos de los tres en distintas etapas de su entrenamiento. En medicina, redes entrenadas con miles de imágenes diagnósticas pueden ayudar a detectar patrones asociados a ciertos tipos de cáncer con una sensibilidad que en algunos estudios iguala o incluso supera la de especialistas humanos en tareas muy específicas, aunque siempre bajo supervisión clínica y no como reemplazo del criterio médico. En biología estructural, un sistema llamado AlphaFold, desarrollado por DeepMind, logró predecir con una precisión notable la forma tridimensional de proteínas a partir de su secuencia de aminoácidos, un problema que había resistido a la biología computacional durante décadas y cuya solución tiene implicaciones directas en el diseño de nuevos medicamentos. En astronomía, redes neuronales ayudan a clasificar galaxias y a identificar posibles exoplanetas entre el ruido de millones de mediciones de brillo estelar. En traducción, en generación de imágenes, en modelos climáticos y en la conducción autónoma, el mismo principio matemático básico, capas de pesos ajustados por error, se repite una y otra vez, adaptado a cada dominio. Y sin embargo, con toda esta capacidad, persiste un malentendido enorme, quizás el más importante de todos. Cuando una red neuronal genera un texto coherente o reconoce una emoción en una fotografía, es tentador imaginar que entiende lo que está procesando, de la misma manera en que un humano entiende. No es así, al menos no en el sentido que solemos darle a esa palabra. La red no tiene una representación consciente del significado. Lo que tiene es un mapa estadístico extraordinariamente refinado de correlaciones aprendidas a partir de ejemplos.
Puede parecer razonamiento porque, en enormes cantidades de datos, los patrones del lenguaje y del conocimiento humano dejan huellas estadísticas muy consistentes, y la red se ha vuelto experta en reproducir esas huellas. Pero eso es distinto de poseer una experiencia interna, una intención o una comprensión genuina del mundo. Es una distinción sutil, y confundirla lleva tanto a un optimismo exagerado como a un miedo mal dirigido. Otro malentendido frecuente es pensar que una red neuronal más grande es automáticamente más confiable. Esto tampoco es correcto de manera simple. Existe un problema conocido en el campo como el de la caja negra. Incluso los propios investigadores que diseñan estas arquitecturas no pueden, en la mayoría de los casos, explicar con precisión por qué una red tomó una decisión particular observando directamente sus millones o miles de millones de parámetros internos. Se puede medir su desempeño, se pueden hacer pruebas, se pueden identificar sesgos, pero la interpretabilidad exacta de lo que ocurre dentro de esas capas intermedias sigue siendo, en gran medida, un territorio de investigación activa y no un asunto resuelto. Ese punto conecta con las fronteras actuales del campo. Hay preguntas abiertas que la comunidad científica todavía discute activamente. Una de ellas es si simplemente seguir aumentando el tamaño de estos modelos, con más datos y más capacidad de cálculo, seguirá produciendo mejoras sostenidas, o si existen límites fundamentales de este enfoque para alcanzar formas de razonamiento más robustas y generalizables. La evidencia hasta ahora sugiere que el aumento de escala ha traído mejoras notables, pero también han surgido comportamientos inesperados, errores confiados conocidos como alucinaciones, donde el sistema genera información que suena plausible pero es incorrecta, y sesgos heredados directamente de los datos con los que fue entrenado, que reflejan desigualdades o distorsiones presentes en esos datos. Los estudios indican que corregir estos problemas no es simplemente una cuestión de añadir más información, sino que implica decisiones cuidadosas sobre qué datos se usan, cómo se entrena el sistema y qué mecanismos de verificación externa se incorporan. También existe una discusión creciente sobre el consumo energético que implica entrenar y operar estos modelos a gran escala, un costo físico real detrás de algo que suele percibirse como puramente digital e inmaterial. Hay además una pregunta más filosófica que científica, pero que surge inevitablemente en este terreno. Si una red neuronal artificial se inspiró, aunque de forma muy simplificada, en el funcionamiento de la neurona biológica, ¿qué tan lejos estamos, en última instancia, de comprender la propia cognición humana a través de este tipo de modelos? La respuesta honesta es que la distancia sigue siendo enorme. El cerebro humano no funciona mediante retropropagación del error tal como la implementan las máquinas, y sus mecanismos de aprendizaje, memoria y conciencia involucran procesos bioquímicos, eléctricos y estructurales de una complejidad que la neurociencia todavía está descifrando. Las redes neuronales artificiales tomaron prestada una idea muy general, la de conexiones ponderadas que se ajustan con la experiencia, y la llevaron por un camino matemático propio, distinto del biológico, aunque convergente en ciertos resultados prácticos. Al final, lo que queda es una imagen curiosa. Una tecnología que lleva el nombre de la estructura más compleja que conocemos, el cerebro, pero que en su interior es, en esencia, álgebra. Números organizados en capas, ajustados pacientemente millones de veces hasta que el error se vuelve pequeño y el patrón se vuelve reconocible. No hay ningún mecanismo oculto ahí dentro, ni tampoco una mente esperando a despertar. Hay una estructura matemática que, al escalarse con suficientes datos y suficiente potencia de cálculo, produce comportamientos que se parecen, de manera sorprendente, a la inteligencia. Quizás esa sea la revelación más profunda de todo esto, que gran parte de lo que llamamos comprensión, ya sea humana o artificial, podría depender menos de una chispa misteriosa y más de la acumulación silenciosa de ajustes pequeños, repetidos una y otra vez, hasta que del error surge, poco a poco, algo parecido al conocimiento. Si este recorrido por el fascinante mundo de las redes neuronales te ayudó a entender mejor cómo funcionan realmente estas tecnologías, apóyanos con un like, porque ese simple gesto ayuda a que más personas descubran contenido científico de calidad. Y si disfrutas aprendiendo cómo funciona el universo, la tecnología y los grandes avances de la ciencia explicados de forma clara y rigurosa, suscríbete a Mundo Ciencia y activa la campana para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Mundo Ciencia.
Muy bien. Y bueno, nos hemos pasado un poquito de la hora, pero sí, ¿no? Las redes neuronales juega así, ¿no? Eh, y bueno, hasta acá vamos a llegar. ¿Tienen alguna duda, pregunta? A ver, un momento. Ah, muy bien. Eh, voy a repetir lo que dije al principio. Eh, ya. Lo que es respecto al material, a tareas, cuestionarios, van a estar en el Classroom, que les voy a dar Classroom para que ustedes puedan ingresar y ver todo el material que vamos a avanzar ahí, ¿no? Para que tengan. Y al respecto de las tareas, va a haber yo voy a colocar de este módulo la tarea. Va a ser para el próximo domingo, hasta el próximo domingo. Pero si no pueden, se atrasan, ¿no? Van a poder seguir haciendo, pero con menos puntaje, ¿no? No lo voy a cortar las tareas, nada, no lo voy a cortar, ¿no? Van a seguir haciendo sin problemas, pero ya con menos puntaje, no se, no, no se preocupen, no lo voy a cortar, ¿no? Los videos van a estar en mi canal de YouTube, que les voy a compartir también el link del canal, ¿no? Para que se vea mejor el video, sin interrupciones, sin nada, ¿no? También, si quieren, les enseño a descargar de YouTube los videos y ahí lo van a tener, ¿no? Eso. En cuestión a, no les he hecho en cuestión a requisitos, fotos, cuotas, todo eso a la Magister Mónica o Claudia, que es Carmen, diré, no Claudia, Carmen, que están directamente en el grupo de WhatsApp, ¿no? Las dos están. Y bueno, hasta acá, eh, ¿alguna pregunta, duda que tengan? Los, eso, nada más, ¿no? Ya. Al terminar las sesiones voy a sacar screenshot o en español que sería capturas de pantalla em, para que yo tenga una lista completa, ¿no? No hay problema. Cuando guste, respondemos. ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan? Dice, no, ingeniero. Sí, diga. Bueno, en principio, muy buenas tardes a todos que están presentes. Inge, ¿cuándo le va a poner la tareita que vamos a hacer? Si es la duda, Alicia. No, ingeniero. Oh, ya, perfecto.
Gracias por la pregunta. Yo esta noche voy a alistar el video y la tarea más, ¿no? Y los materiales también los voy a subir, no se preocupen. En la noche va a estar todo, ¿no? Máximo mañana, la mañana. Eso es nada más, ¿no? Listo. Y bueno, eh, ¿hay otra pregunta, duda que tengan? Inge, su número de celular, por favor. Vale. Ahorita les voy a dar mi número de celular en el WhatsApp va a estar, ¿no? Ese que tengo, no, les voy a dar otro celular, ¿no? A mi otro número les voy a dar, ¿no? Ya que mi privado ya tengo, se mezcló. Mi error era que con anteriores grupos se mezcló mi trabajo, mi otro trabajo y todo nos mezclamos. No, por eso les voy a dar otro número para que llamen, o sea, para que escriban, diré, ¿no? Y ahí pues van a estar más claros y ya, ¿no? Eso, eso les voy a dar, ¿no? Y bueno, ¿hay otra duda, pregunta que tengan? Bueno, entonces nos vemos el siguiente sábado. Que tengan un buen fin de semana, una bonita tarde, noche y nos vemos. Y Dios los bendiga hasta el próximo sábado. Y sí, voy a mandar el link del YouTube y del Classroom. No se preocupen de nada. Y bueno, al WhatsApp todo lo voy a enviar. Los links. Listo. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos el siguiente sábado. Vale. Chao, chao.